este lanzamiento del libro. Voy a ponerme aquí la hora cerca porque si no, si nos entusiasmamos, nos podemos pasar mucho y la idea es respetar el tiempo de todos siempre. Así que gracias, Camilo, gracias a toda la universidad, a José Agustín, que sé yo, a la facultad que nos está, a la carrera que nos está invitando y vamos a partir con, primero, ver un poquito cuáles eran las expectativas que generamos con respecto a este lanzamiento. Lo primero que vimos es cómo las ventas han cambiado en estos tiempos. Y ciertamente hay muchas cosas que han ido cambiando. De hecho, una de las cosas principales que teníamos antiguamente era mucho el puerta a puerta, ir a visitar muchos clientes, estar mucho con ellos físicamente. ¿Sí? Veamos si eso funciona. Ahí sí me escuchas mejor arriba. Así no tengo. Ya. Entonces, estar mucho físicamente con los clientes, y hoy día eso ya no es posible. Es más, se trasladó en gran parte a esto, a las plataformas virtuales, a Zoom, a Teams, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que no han cambiado. Y un tips que siempre dicen, oye, pero da algunos tips que sí. Cuando ustedes partan una reunión, ¿cierto? Pregunten primero a las 3, 4 personas que están en la reunión, ¿qué esperan de esta reunión? ¿Qué esperan que pase hoy día? ¿Qué esperan que ocurra o qué sería bueno para ti cuando terminemos esta reunión? Que es un tip muy de coaching, pero que sirve mucho en ventas. Porque saber qué está esperando una persona en una reunión de venta es básico para que podamos cumplir esas expectativas o, desde el principio de la reunión, decir, eso no lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Así que es súper importante hoy día, porque tenemos gente a distancia acá, no lo vamos a hacer, pero es un tips bien interesante que es importante que lo tengamos. ¿Qué nos depara el futuro en el tema de ventas? Yuval Harari, autor de Homo Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, dice que una de las labores o oficios que no va a desaparecer es el del vendedor. ¿Y por qué no va a desaparecer? Porque la venta requiere, y es un poco lo que toco en el libro, requiere de que nosotros nos relacionemos con seres humanos. Mientras las ventas, cuando hay compras, es distinto a las ventas, ¿cierto? Pero que nos relacionemos como seres humanos unos con otros. Y las máquinas, al menos por ahora, no van a tener todavía ese feeling que tenemos los seres humanos para entender a las personas, para saber qué les preocupa, cuáles son sus necesidades de fondo. ¿Ya? ¿Y cómo podemos estar preparados para estos tiempos de incertidumbre? Bueno, vamos a ir desatando esta maraña durante esta horita que vamos a estar juntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la venta? Lo primero es definamos de qué vamos a hablar. ¿Qué es venta? Venta es un proceso, ¿ya? No, por eso que no es un arte, es un proceso que combina, ¿cierto?, competencias humanas, es decir, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento humano, con cosas funcionales, cosas que yo tengo que hacer cotizaciones, hacer llamados, mantener las cosas informadas, para lograr una satisfacción de un cliente a través de una transacción económica. Ahora, cuando hablamos de satisfacer tres cosas, porque muchas veces se hablan de los deseos y necesidades, pero también existen preocupaciones en los clientes. Y muchas veces aquellas preocupaciones, aquellas cosas que no sabemos que el cliente necesita, y a veces ni siquiera el cliente sabe que necesita, esas cosas las podemos satisfacer. Y esas son las que agregan más valor. Por lo tanto, hemos definido un proceso que combina competencias humanas y funcionales a través de una transacción económica. Le pusimos acá el hashtag del Instagram y del LinkedIn para que al final vamos a coger ahí 2 preguntas que estén posteadas ahí para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta durante la sesión y entonces vamos a tomar de ahí las preguntas para que sea más democrático y pueda cualquiera hacer las preguntas. ¿Ok? Y aquí les pregunto directamente, ¿qué piensa la gente de los vendedores? Camilo, ¿qué se te ocurre primero a la cabeza?
que son como persistentes o un poco hostigosos. Persistente, hostigoso. Lance de epíteto, cualquiera. Cuenteros. Cuenteros. Catete. Catete. Latero. Latero. Aduladores. Chanta. Chanta. Están pasando listos. Vamos a ver. Ok. La verdad es que mucho se piensa de los vendedores que efectivamente son aduladores, chanta, que son estúpidos, que andan pensando en sí mismos, que no piensan en los demás, etcétera, etcétera. El tema más complejo de ese pensamiento es que cuando nosotros pensamos así, no podemos ser buenos vendedores. Porque se produce algo que se llama disonancia cognitiva. Mientras yo piense que los vendedores son un grupo chanta, flojo, gente que está aprovechándose de los demás, que quiere su propio interés, nosotros, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a aprovechar la disonancia cognitiva. Queremos vender, pero no queremos ser como los vendedores. Y esto no solamente pasa para los vendedores, hacemos clases también de emprendimiento, y a los emprendedores yo les digo, bueno, ¿quién quiere ser emprendedor? Levantan la mano. ¿Quién quiere ser empresario? Más levantan la mano. ¿Ya? ¿Quién quiere ser como los empresarios? Y ahí varios bajan la mano. Entonces dice, ¿cómo? O sea, quiere ser empresario, pero no quiere ser como los empresarios. Explícame eso. No, es que yo siento que los empresarios y los emprendedores sí, todo el mundo los quiere porque son sacrificados, pero a los empresarios no, porque explotan a la gente. Entonces, cuando hablamos de esa contradicción vital, ¿cierto? Se produce esa disonancia cognitiva y no podemos entonces desarrollar la venta como es debido. Entonces, alguien que me diga que ve ahí, un punto, es lo primero que vemos, un punto. Pero la verdad es que hay mucha luz y un punto. Y por eso es que muchas veces, ¿cierto? Cuando hay ese punto negro, ese vendedor que chanta, ese vendedor que nos engrupe, ese vendedor que no hace lo que debería hacer, ese vendedor que nos estafa, vamos y le contamos a mucha gente, oye, mira lo que me pasó, fui a tal lado y me vendieron y me estafaron, mira lo que hicieron. Y eso se propaga. Y esto igual que las noticias. O sea, las noticias, cuando es noticia, es porque algo malo que pasó, no es porque algo pasó bueno. Entonces, hay muchos vendedores, ¿cierto?, que están acá, que son luz, que iluminan el camino de las personas, que ayudan a otros a salir adelante, que los acompañan con sus ventas, y mientras nos veamos en el punto negro, no vamos a avanzar. Así que lo primero que hay que hacer para aprender a vender, ¿qué creen que es? ¿Alguien que diga? Sugestionarse que la venta es algo positivo. Querer aprender. Querer aprender. Es más simple, querer aprender. Y luego sacarse esos paradigmas de la cabeza. Si en algún minuto estuvo ese paradigma en mi cabeza, sacármelo. Porque si mientras lo tenga, no voy a poder porque tengo esa disonancia cognitiva. Entonces, vamos a hablar del proceso de la venta y en el libro yo voy tocando poco a poco distintas partes del proceso de la venta. No los vamos a tocar todos ahora porque si los tocáramos todos, estamos 32 horas aquí hablando y no es la idea. Pero sí hay que prepararse para la venta, prospectar, entender las necesidades con el cliente, preparar una propuesta formal, un seguimiento, una negociación, entregar el producto a tiempo y forma, verificar satisfacción del cliente para lograr la recompra. Hay todo un proceso, ¿ya? En el libro vamos tocando punto por punto, algunos más profundos, sobre todo los que tienen que ver con la venta, y algunos un poquito más, menos profundos los que tienen que ver con reventa y satisfacción del cliente. Pero vamos paso a paso llevándolos para que puedan entender de qué se trata esto de vender. ¿Ok? Lo que sí les voy a dar con más detalle es que cuando nosotros queremos vender, lo más importante no es hablar, es escuchar. O sea, tenemos dos orejas y una boca, es lo clásico, pero lo más importante es escuchar. Y para escuchar, tenemos que hacer buenas preguntas. ¿Ya? Entonces, lo típico de un vendedor novato es cómo hago buenas preguntas para poder escuchar las respuestas de mi cliente. Entonces, desarrollamos con un equipo en México hace años atrás esta metodología que le llamamos escucha Odis, viene de Odisea. ¿Ya? ¿Qué significa esta escucha Odis?
entre paréntesis, una vez me dijeron, uy, esto se parece a otro libro, se parece a otro autor, y después descubrí que se parece a varios. ¿Y por qué se parece a varios? Porque esto es mayéutica de Sorry. Es tan fácil como eso, pero tan complejo como eso. Entonces, cuando ustedes vayan a ver a un cliente, lo primero es orientarse. ¿Qué hace? ¿Dónde hace? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué parte está? Y preguntarle a la gente. A la gente no le pregunta, ¿y tú qué haces? Y la gente le encanta decir lo que hace y cómo lo hace. Entonces, cuando nosotros logramos orientarnos, entendemos necesidades, deseos que están revelados por el cliente. Nos va a decir, mira, yo ando buscando esto y esto otro. Entonces, la primera es la O, de orientarse. Luego, diagnosticar. ¿Qué es diagnosticar? Hacer preguntas sobre mi producto o servicio que sean diagnósticas, que le permitan a la persona pensar, ¿cierto?, qué causa tu problema, qué problemas anteriores has tenido, qué resultados has tenido anteriormente. Luego, de eso tengo que empezar a preguntar por los impactos. Fíjense una cosa que pasa aquí. Cuando le pregunto a la persona, voy a hacerte preguntas acerca de tú cuéntame lo que haces, estoy así como muy lejito de la persona, invadiendo muy poco su espacio privado, ¿cierto? Son preguntas de donde nos vamos acercando, pero cuando yo le digo pregunta de diagnóstico, ¿te ha pasado esto antes? ¿Has tenido esta problemática? Ya me estoy acercando un poquito al cliente y ya estoy haciendo preguntas un poquito más incómodas. Pero cuando entro a impactos, por eso esto tiene que ser de a poquito, entonces empiezo a preguntar qué resultados tuviste antes con tu gente en lo económico, cómo le está pegando a tu negocio lo que hoy día vas a comprar o lo que estás pensando en comprar, ¿cierto? Cómo pegan tus procesos en el tiempo, en la calidad. ¿A quién le impacta dentro de tu organización? Esto le importa al gerente general, le importa al gerente de ventas, le importa a la otra persona. Si es un producto para la familia, esto también le preocupa a tu señora, le preocupa a tu marido. O sea, dependiendo del contexto, siempre entender a quién impacta y si no tiene ningún impacto en la vida de la otra persona, no nos va a comprar, no es nuestro cliente. Entonces, normalmente tiene algún tipo de impacto. Luego, le preguntamos al cliente, ¿qué solución has pensado? Y esta es la solución que ha pensado el cliente. ¿Qué cosas has pensado tú que podrías solucionar tu problema? Y el cliente te cuenta que ha pensado que puede solucionar, pero si el cliente lo hubiera solucionado, tú no estarías ahí. Por lo tanto, cuando te cuenta, vemos una visión de resultado del cliente, pero podemos hacer una pregunta, y aquí viene otro tips. Yo le llamo, esta es una pregunta de futuro, una pregunta milagro. ¿Por qué se llama la pregunta milagro? Porque yo le digo, imagínate que estás en tu casa, día viernes, con todos estos problemas que tienes en la cabeza, que no has solucionado, que quieres solucionar con un producto o servicio, y pasa un milagro durante el fin de semana, y el lunes llega y está todo solucionado. Dice, ¿cómo sería todo solucionado? Y el cliente dice, para que estuviera todo solucionado tendría que haber pasado esto y esto otro. Ahí está, ¿cierto?, una cosa que llamamos construir la solución en conjunto con aliados. ¿Ya? Entonces, la ODIS se transforma en SEA, solución en conjunto con aliados. Entonces, proponemos una solución en base a lo que el cliente piensa, validamos. Si el cliente no acepta esa solución, inventamos otra nueva solución hasta que logramos una solución que sea aceptable para el cliente y que pueda, en el fondo, nosotros negociar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Construyendo con preguntas lo que el cliente desea solucionar. ¿Ok? Entonces, dentro del libro vamos a ir pasando por distintas etapas. Una de las cosas que pasamos es por el producto. No nos vamos a entrar mucho nuevamente, pero de un producto siempre tiene especificaciones técnicas. Tiene tamaño, tiene peso, un servicio tiene un horario, tiene formas de cómo se da, tiene plataforma, distintas cosas que son las especificaciones técnicas. Pero la gente no compra especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que compra la gente? ¿Qué me beneficia de mi producto o mi servicio? ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo con mi producto o servicio? Y cuando tengo ese beneficio, ¿cierto?, y yo logro de la característica técnica, por ejemplo, dirección asistida, es una característica del producto. Si digo, este auto es suavecito porque tiene dirección asistida, lo suavecito ya me dice, pongo atención a qué me interesa.
¿cierto? Yo no le digo a alguien, tiene un seguro de $500.000 por si se muere, porque si se muere igual no lo va a necesitar. ¿Qué le digo yo a la persona? ¿Va a estar tranquila tu familia si a ti te llega a pasar algo? Va a tener $500.000, que es el seguro, por si les pasa algo, por si te pasa algo, para que puedas seguir viviendo tu familia como hasta hoy día. Entonces, siempre cuando hablo del producto, primero hablo del beneficio, lo que a la persona le interesa, porque cuando yo hablo de características, pierdo la atención de la persona. Estábamos en la mañana en un curso y decía, es que se atiende entre 8 y 12, son 30 días de capacitación, nos formamos así, así, así. A la persona no le interesa eso, lo que le interesa es, ¿qué voy a obtener con esto? ¿Ya? Con esto va a lograr esas metas que anda buscando y luego le digo cómo. ¿Ya? Y esas son las características técnicas, pero siempre primero las ventajas y beneficios del producto. ¿Ok? Vamos del producto a organizar la venta. Y esto que hace unos 10 años ya se veía venir, ahora ya está, pero absolutamente introducido en el ADN de la venta. ¿Ok? Una venta sin organizar no funciona. ¿Por qué? Porque organizar la venta tiene que ver con un objetivo súper claro, que es mejorar la eficacia y la administración del tiempo. Porque si hay algo que es limitado en esta vida, es el tiempo. Todos tenemos 24 horas, la usemos o no la usemos, ¿cierto? Entonces, si está limitado el tiempo, tenemos que optimizarlo. Y organizando la venta podemos identificar áreas de mejora que nos van a permitir optimizar nuestro tiempo. ¿Y cómo? Un vendedor que sale de ¿cómo se llama? De su casa el día lunes preguntándose qué es lo que, ¿cómo se llama? Lo que tengo que hacer, ya está atrasado. Si no hay un plan semanal de trabajo, ya estoy atrasado. Cuando termino una reunión con un cliente, antes era más simple a veces cuando estábamos face to face, pero hoy día es mucho más importante que antes. Termina la reunión, quedamos en esto, estos son los acuerdos, tú que eres responsable de esto y yo responsable de esto. Nos vemos, ¿cierto? ¿Por qué es importante hacer un minuto a la reunión? Porque va quedando establecido qué es lo que dijimos. Y bueno, hay lugares, no vamos a decir algunas personas y algunas culturas, donde tú dices algo y el otro dice, no, yo no dije eso. ¿Cómo no dijiste eso? Sí, no, y te niegan que es lo que dijeron. Entonces, súper importante en una reunión de ventas, después dejar, oye, de acuerdo, que conversamos, quedamos en esto, otro. Si es que estoy equivocado, me lo dice. La persona puede darte su feedback y decir, no, no es lo que yo pensé. Porque vamos a ver después que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que puede o lo que entiende. ¿Ya? Entonces no es tan importante lo que decimos, sino lo que entiende la persona de lo que nosotros estamos diciendo. Y por lo tanto, con esto de que se la venta, nos interesa medir. ¿Ya? ¿Qué nos interesa medir? Número de llamadas, número de visitas, número de cotizaciones, cotización promedio, venta, tiempo de planificación, número de visitas por eventos militares, cantidad de llamadas telefónicas. ¿Nos interesa medir todo? ¿Es bueno medir todo? Sí. A veces es bueno medir todo para saber qué es importante y qué no. Por lo tanto, algunas veces cuando estamos estudiando un producto nuevo, es bueno medir todo para poder después decidir qué vamos a medir. Pero ¿qué es lo que queremos medir? ¿Y por qué queremos medir? ¿Ya? Básicamente queremos medir para poder predecir el éxito. ¿Ya? ¿Y cómo medimos para predecir el éxito? Bueno, cuando un vendedor parte vendiendo, lo primero que ocurre es que tiene que hacer una acción comercial. Llamar, visitar, coordinarse con clientes, lo que sea que necesite hacer para que esa acción comercial tenga un resultado. Al cabo de un tiempo, este tiempo de acá, que es un delta de X, ese tiempo empiezan a subir las ventas. ¿Ya? Esto ocurre siempre. ¿Ya? Importante, siempre que sea un producto que esté vendiendo, que ya tenga funcionamiento. No ocurre, y eso es súper importante a veces con los emprendimientos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo se vende, si se vende bien o mal. Eso es otro tema aparte. Pero un producto que ya sabemos que se vende,
Un producto que ya sabemos cómo se toma, hacemos la acción comercial y luego de un tiempo empieza la facturación y empiezan a aumentar las ventas. Y el vendedor, que es un vendedor nuevo, ¿cierto? Estamos suponiendo, aquí está feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque después de un rato de hacer acción comercial, deja de hacerla. ¿Y por qué deja de hacerla? Porque hay que ayudar al cliente, porque hay que dar soporte, porque queremos ayudarlo en no sé qué, que el delivery, etcétera, etcétera. Y se empieza a meter en otros temas y la acción comercial se va para abajo. Pero como las ventas vienen para arriba, dice, pero la hice. Ya tengo poca acción comercial y tengo altas ventas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de un tiempo? Que la facturación baja. ¿Ok? Muchas veces nos pasa, y lo peor de todo, que esto no solamente le pasa al vendedor, que le pase al gerente de venta. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la facturación? ¿Cómo vamos para este mes? ¿Cómo llegamos? ¿Vamos llegando a la meta? Y empezamos a preocuparnos del número que es la facturación. La factura, ya la vamos a ver en la facturación, está también es una afirmación desde el punto de vista ontológico del lenguaje. ¿Por qué es una afirmación? Porque es un hecho del pasado. Yo puedo demostrar cuánto hemos facturado y por lo tanto no es un hecho del futuro. Es algo que está ya en el pasado. Por lo tanto, la facturación es un reflejo de esta acción. ¿Ya? Y si el gerente está mirando cuánto estamos vendiendo, está mal. Si el vendedor está viendo cuánto estamos vendiendo, está mal. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Cuánto estamos haciendo para vender? Esa es la línea principal. ¿Qué estoy haciendo para que efectivamente se generen los negocios? Luego, obviamente, este señor que está aquí, como se dio cuenta que se le fueron para abajo los números, vuelve bruscamente a hacer lo que estaba haciendo. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí estamos en un punto de máxima actividad comercial y mínima venta. Facturación abajo y el vendedor corriendo y haciendo esfuerzo y luchando para que las cosas funcionen, no funcionen, qué sé yo. Y lo peor es que se la pasa en la calle o se la pasa llamando por teléfono, se la pasa en el Zoom y acá el gerente dice, este está sacando la vuelta. Seguro que está sacando la vuelta porque yo lo veo que la facturación está abajo y da y hace 1000 cosas, pero está sacando la vuelta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Emparejar esto. La actividad comercial tiene que ser relativamente pareja en el tiempo y estarla midiendo. ¿Para qué? Para que tengamos una facturación también que vaya acorde con esa actividad comercial. ¿Ya? Entonces, es súper importante medir. Si no medimos, no nos vamos a dar cuenta cómo vamos. Entonces, ¿cómo medimos? A través de una herramienta que hoy día se llaman CRM, Customer Relationship Management. Hay gratis en internet, hay algunas pagadas, hay de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿cierto? Pero es gestionar la relación con los clientes. Es una herramienta para gestionar toda la información que tenemos de los clientes, porque lo más importante es que tenemos información de los clientes, ¿ya? Y es una combinación estratégica, ¿cierto?, para fortalecer esa relación con los clientes, para que nosotros podamos efectivamente hacer marketing, hacer venta, hacer servicio al cliente. Todo eso viene combinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Una herramienta tecnológica. Se puede llevar en Excel, se puede llevar en Excel, pero no es tan eficiente. Sobre todo ahora que hay CRM gratuito, ¿ya? Y que cobran por crecimiento. ¿Por qué? Ya dijimos por qué, porque tengo que predecir el éxito. ¿Para qué? Para que el vendedor tenga información. Porque cuando los CRM se implantan mirando desde voy a controlar al vendedor, estamos perdidos. ¿Y por qué estamos perdidos cuando se instala de voy a controlar al vendedor? Porque todos los parámetros se ponen para que el gerente vea los datos y controle a los vendedores. Y ¿saben una cosa? Los seres humanos no somos controlables. Los seres humanos no se pueden controlar. Lo único que podemos hacer es liderarlo. Pero controlarlo no podemos. Las personas van a hacer lo que van a hacer. Por lo tanto, el CRM tiene que ser hecho para que le entregue información al cliente. O sea, al vendedor para poder atender bien al cliente. ¿Ya? ¿Para quién es? Para el vendedor. ¿Cuándo? Ojalá desde el primer día que partió el emprendimiento debería tener un CRM. Desde ese minuto. ¿Ya? ¿Y dónde hay que instalarlo? Bueno, hoy día todo es cloud, ¿cierto?
Y la clave para implementarlo es mirar cómo esta herramienta le va a servir al vendedor para lograr cerrar más ventas. ¿Ok? Tipos de CRM hay un montón, desde lo más caro hasta lo más económico, y depende mucho de el precio, la escalabilidad, es decir, qué tan grande puede ser mi empresa después en el futuro, y el tipo de soporte e integración que pueda tener. ¿Ya? De eso va a depender qué tipo de CRM nosotros deberíamos tener para poder ahí tener toda la información acerca de los clientes. ¿Ok? Les recuerdo que pueden hacer preguntas aquí en el hashtag por si más ratito tenemos una ronda de preguntas. Ok. ¿A quién le vendemos? Yo creo que ¿a quién se le ocurre que le vendemos? A cualquiera, a todo el mundo. A cualquiera, a todo el mundo. La mayor parte de la gente, cuando habla de B2B, business to business, B2C, business to consumer, ¿cierto? C2C, consumer to consumer, ¿cierto? Siempre se habla de eso. Sin embargo, ¿a quién le vendemos? Siempre es a un ser humano. ¿Ya? Si no, es una compra. Si es un sistema automático que entra un sistema y es una compra, pero no hay venta. ¿Ya? Entonces, un ser humano le compra a otro ser humano. Este señor que está acá, que es el vendedor, le vende a otro ser humano que es el cliente. Y ese ser humano que es el cliente tiene emociones, tiene historia, tiene sensaciones, es distinto a mí, probablemente es muy distinto a mí, ¿cierto? Y entonces tenemos cliente y vendedor. Para eso, nosotros para identificar cómo se distinguen las distintas personas y distintas personalidades, nosotros en el libro hablamos del modelo de Marston. ¿Ya? Marston nace por ahí por el año 40 y hace un modelo que hasta el día de hoy se utiliza para perfilar a las personas y habla de 4 ejes principales. Un eje del riesgo, un eje de la extroversión, de las normas y de la paciencia. Dentro de esos 4 ejes, ¿cierto? Hay personas que tienden a ser más dominantes, ¿cierto? A ir al logro, a ser más confrontativas. Hay personas que son muy a la extroversión, es decir, son muy amigables, muy simpáticos, les gusta el relacionamiento, etcétera, etcétera. Hay gente que es muy paciente y que espera que las cosas ocurran, muy zen, como ya todo va a pasar, tranquilo. Y hay gente que es muy estructurada y que requiere normas. Estamos haciendo una caricatura. Pero las personas que son de eje alto al riesgo y eje a la norma, su preocupación principal es la tarea. Que la tarea esté bien hecha. Para la gente que es alta al eje del riesgo y alta a la extroversión, lo más importante es la proactividad. Hacer cosas nuevas, avanzar, no detenerse. Para la gente que la extroversión es lo alto y tiene alta paciencia, lo principal son las personas. No importa si vendemos o no vendemos, lo importante es que lo estamos pasando bien, lo importante es que la gente está contenta, Entonces, lo importante para esto son las personas, ¿ya? Y las personas de norma alta y alta paciencia son receptivas. Son muy buenos para recibir trabajo, hacer lo que tienen que hacer, bien ordenadito, les gusta que le digan cómo hay que hacer las cosas y eso los mantiene contentos. Cuando yo vi este modelo por primera vez, yo estoy por acá, en este modelo por este lado, vamos a ver un gráfico ahí, mi radar anda por este lado, ¿cierto? Y soy poco a la norma, muy bajo de norma. Entonces, me pasaba que cuando me encontraba gente con alta norma y le decía, lo que pasa es que, así, pues le daba cita, parece que a ti te gusta que la estructura y como que me daba vergüenza decirle que le gustaba la estructura. Entonces, sí, a mí me gusta la estructura. ¿Y te gusta que te digan lo que hagas? Sí, prefiero que te digan lo que tengo que hacer. Y me empecé a sorprender que cada persona le gusta su propio perfil. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos piensan que su perfil es el mejor. Y resulta que todos tenemos perfiles distintos. Pero estos perfiles vienen desde el nacimiento. Y hay perfiles naturales y adaptados. No vamos a entrar en profundidad tampoco con eso hoy día, pero
¿cierto? Hay algunos que tienen un perfil hacia arriba, otros hacia este lado. Hay cientos de miles de posibilidades, como hay tantas posibilidades de personas, ¿ya? Pero normalmente lo que nosotros hacemos es determinar cuál es la tendencia conductual de la persona para que esa persona pueda vender desde su estilo conductual, ¿ya? Y Marston decía que había 4 ejes principales: el de la percepción, el autoconcepto, la autoconsistencia y la semántica. Por un tema de tiempo, no vamos a entrar aquí en los 4 ejes, pero el eje de la percepción, por ejemplo, dice que las percepciones no son una realidad objetiva, que las personas crean su propia percepción. Ese pobre rinoceronte ve todo el mundo con un cuerno por delante, porque es su percepción, ¿ya? Y ¿quién no ha estado enamorado una vez y ve todo el mundo color rosa? Y si nos ponemos anteojos color rosa, vamos a ver todo rosa. Por lo tanto, la percepción es propia de cada uno de nosotros, ¿ya? Cada uno tiene una percepción distinta del mundo. Estamos todos en la misma sala, pero estamos viendo todas las cosas de manera distinta. Y voy a adoptar el último ejemplo, que es muy importante para mí, que es el de la semántica, que es el uso de las palabras, ¿ya? Marston estudió una cantidad enorme de palabras y encontró que algunas que eran más neutras y que caracterizaban más algunos de estos ejes. Y en base a esas palabras desarrolla unos test que nos permiten determinar las tendencias conductuales de las personas. Y lo que quiere decir que cada uno, ¿cierto?, percibe la palabra como cada uno lo entiende. Cuando yo digo arma, a cada uno se le viene... ¿Qué es un arma? Un imperativo de armar. Una pistola, un cuchillo. Una pistola, un cuchillo, o puede ser armar. Claro, entonces la palabra en sí no es buena ni mala. Nosotros, a todas las palabras, ninguna palabra es buena ni mala, nosotros le damos connotaciones: buena, mala, me identifico más o me identifico menos con las palabras, ¿ya? Entonces, en la identificación de las palabras nosotros logramos que la gente perciba esa palabra de cierta manera y se siente identificada. Y cuando se siente identificada con esa palabra, podemos saber cuál es su tendencia conductual. De esa manera, tenemos tendencias conductuales con personas, ¿cierto?, con clientes y con vendedores, al eje del riesgo, a la extroversión, a la paciencia y a las normas. 4 ejes básicos. Ahora, esos 4 ejes básicos hay que tener consideraciones porque no estamos hablando de estilos puros. Siempre existe la posibilidad de que tengamos dificultades para reconocer uno que otro, pero en general podemos reconocer bastante a las personas, y lo que estamos haciendo ahora es... hay un micrófono encendido, no sé cómo se apaga, pero bueno. ¿Cómo se llama? Las circunstancias y las influyen. ¿Ok? Entonces, dentro del libro tenemos distintos estilos de vendedores, ¿ya? Y hay vendedores que son más proactivos, más dinámicos, más implementador, más negociador. Hay gente que es más comercial técnico, hay gente que es más comercial atención al cliente, hay gente que es más comercial asesor, ¿ya? ¿De qué depende eso? De qué tan alta tenga su riesgo, extroversión, paciencia y norma. Y ahí están los numeritos, ¿cierto? Por ejemplo, un comercial proactivo es 100 de riesgo, 80 de extroversión, 0 de paciencia y 20 de norma, ¿cierto? Ahí tenemos un proactivo. Ya no vamos a entrar en cada uno, obviamente porque no tenemos tiempo, pero se los dejo ahí para que lo vayan observando. Ahora, obviamente un vendedor se puede hacer el test para poder saber cómo es. A un cliente, a menos que seamos nosotros, no le podemos hacer el test, ¿ok? Pero a los clientes en general no le podemos hacer el test, entonces tenemos que hacer ciertas observaciones. ¿Cómo observamos a un cliente? Si el cliente es más activo, habla a un ritmo rápido, ¿cierto? Y es directo y cuestionador, es más de riesgo. Si habla a un ritmo rápido, pero está muy preocupado la persona y que se sienta bien, que esté cómodo, es una persona más bien extrovertida. Si la persona es más reflexiva, habla más despacio, habla más lento, más pausado, ¿cierto? Pero pregunta, es metódico y centrado en la precisión, es una persona que llamamos apegada a las normas. Y si habla lento, pausado,
y escucha pacientemente, pero es muy empático con las personas, vamos a decir que es una persona más bien paciente. Con eso vamos a poder identificar más o menos a los clientes, ¿ya? Con el tiempo y estudiando uno puede ir afinando cada vez más el ojo de cómo son las distintas personas. Ahora, para poner solamente un ejemplo, ¿ya? Y voy a poner aquí un ejemplo, lo voy a leer para no equivocarme, pero normalmente una persona cliente con tendencia a temas de las normas tiene un comportamiento cauteloso, es muy preciso, es muy detallado, ¿ya? Vamos a pasar un solo eje, ¿ya? Es de pensamiento analítico. Su meta es precisión y orden, ¿ya? Son personas que si le critican su desempeño, se molestan. Es más, yo tenía un asistente que era súper a la norma y decía, prefiero que me retes a que me digas que me equivoqué. Porque que le digas que se equivocó, son tan autoexigentes que decirle que se equivocó era peor, ¿cierto? Toma decisiones por qué razones y por cuál es el producto o servicio es una inversión lógica. ¿Cuál es su dificultad? Es demasiado crítico. Crítico consigo mismo, ¿ya? Y le cuesta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesita muchos datos para poder tomar decisiones. Esta persona necesita muchos datos. Ahora, asegúrense de proporcionarle fechas límites, de mostrarle seriedad, de mostrarle lealtad, mostrar lo que pide. Prepárense para ver que no les gusta mucho relacionarse con la gente, que son más bien calladitos, ¿cierto? No hay que hablar mucho con ellos, no hay que preguntarles por la familia, por los amigos, a ese tipo de clientes, no. No sé si va a decir la diferencia, pero la mayor parte de los gerentes de recursos humanos son de estos. ¿Y por qué? Si usted dice, humanos deberían ser hacia las personas, no hacia la norma. Porque el gerente de recursos humanos que ha llegado hasta arriba, normalmente ha pasado por todo un proceso de hacer planillas, de ser ordenado, de que las nóminas están al día, de que hagan el trabajo bien hecho, de que cosas estén bien estructuradas. Por lo tanto, lo más común que uno se encuentra en alto a las normas son los gerentes de recursos humanos. Así que en recursos humanos hay que buscar a alguien que sea más extrovertido dentro del recurso humano para poder trabajar con ellos, muchas veces, porque el alto a la norma le cuesta. Entonces, hace poco tiempo atrás estaba negociando con una empresa y estaba negociando con el gerente de recursos humanos. Y yo le digo, vale, tanto, hace esto y hace todo. Si quieres escuchar algo más, me avisa. Dice, primera reunión que me gusta tanto. Sí, pero de haber sido, no sé, 2 o 3 minutos, cortito, preciso, porque era clara que esta mujer era alta a la norma. Y cerramos el negocio. Y le dije yo, y por eso, porque estábamos viendo un curso de venta, a ti te gustaría que te trataran así. Ahora, el gerente de venta que está al lado tuyo necesita más información porque es extrovertido. En defensa de los gerentes de recursos humanos, debo decir que están seriamente fiscalizados por la normativa laboral, donde deben cumplir con muchas cosas que los obliga a seguir la norma. Exactamente. Yo no digo que no sea así. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué finalmente llega un gerente de una empresa transnacional a ser súper estructurado? Porque están súper fiscalizados. Así es. Entonces, el que no es estructurado no llega ahí. Es así de simple. ¿Ok? Bueno, como no voy a pasar los 4 ejes, les voy a dejar esta hoja resumen. ¿Cierto? Este es como un torpedito. Ya si le quieren sacar fotos, lo quieren grabar, no hay ningún problema. Con un arriesgado, acérquense y céntrense en los resultados. Rápido, preciso, háblenle rápido, no ser directo, no tanta cháchara, bien al callo. Con un extrovertido, allí podemos explayarnos, conversar, preguntarle por la familia, si quiere tomarse la cerveza, relacionarnos, le gusta mucho relacionar. ¿Cierto? Es súper optimista, por lo tanto hay que mostrarle optimismo. Con el paciente, ¿cierto? Hay que sentarse en los procedimientos. Que no va a haber mucho cambio en su vida después de que compre. Estos son los más difíciles para la gestión del cambio, porque quieren que las cosas se mantengan tal como están. ¿Ok? Y con los altos a la norma, ya dijimos, hay que ser analítico, hay que ser reflexivo, hablarle más lento, corto, preciso y bien ordenado. ¿Ok? Entonces, como dijimos, ¿cierto? Esto se trata de relacionar personas. Y a nosotros nos enseñaron en la universidad, nos enseñaron en el colegio, este modelo. El modelo de comunicación que dice que
hay un emisor, hay un receptor, hay un canal de transmisión y hay un mensaje, ¿cierto? Alguien emite, hay un canal, hay un mensaje y del otro lado recibe. Ese modelo es un modelo relativamente nuevo. ¿Cuándo se inventó? Después del telégrafo. O sea, tiene con suerte 100 años. ¿Ese modelo funciona como modelo de comunicación? Sí. ¿En dónde funciona? En los computadores. ¿Por qué? Porque yo pongo HOLA en el ¿cómo se llama? En el teléfono y al otro lado llega HOLA. Clarito. No hay ningún problema. Pero los seres humanos tenemos otra cosa. Que cuando tenemos un orador que dice algo y un oyente que está escuchando, entre medio hay una capa que se llama interpretación. Y yo le digo hola y él dice, ¿por qué le dijo hola? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué me estará saludando? Tiene intenciones. Lo que quiere es. Entonces, no importa lo que digamos, el ser humano al otro lado está interpretando. Es interpretativo. Entonces, este señor de acá tiene una historia, una biología, un lenguaje, decía Maturana, ¿cierto? Y esta señora de acá tiene otra historia. Entonces, cuando alguien dice algo, ella puede interpretar algo totalmente distinto. Por eso que es más importante lo que escucha el oyente que lo que dice el orador. ¿Ya? En esta vuelta, ¿alguien me puede decir qué entiende de esa frase? Yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Una interpretación. Rápido. Dale. Que yo nunca dije que él se había robado el dinero, se había robado otra cosa. Se había robado otra cosa, pero no el dinero. ¿Alguna otra interpretación? Que yo nunca lo dije. Que no lo dije. Fíjense que una frase tan simple como esta puede ser: yo nunca dije que él se robaba el dinero. Lo puse a acento en el yo y cambia la cosa. Yo nunca dije yo no lo dije. Lo pude haber pensado, pero no lo dije. Eso como decía, lo pensé pero no lo dije. Ok. Yo nunca dije que él se hubiera robado el dinero. Puede que otros se lo hayan robado. Yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Lo tomó prestado, pero robado no sé. Y como dijo Gerardo, yo nunca dije que él se hubiera robado el dinero. A lo mejor se puede haber robado otras cosas, pero el dinero no lo sé. ¿Ok? Fíjense que una frase tan simple como esta tiene 5, puede tener más, algunas veces he encontrado otras explicaciones, pero al menos 5 distintas interpretaciones. ¿Cómo sé, cuando yo le hablo a la otra persona, que la otra persona entendió lo que yo le estaba explicando? Simplemente, dale. Preguntando si entendió lo que estamos... ¿Qué entendió? ¿Qué entendió lo que está explicando? Y a veces la gente dice, ¿creerá que soy tonto que me está preguntando si entendí? No, lo que pasa es que efectivamente muchas veces hablamos y el otro interpreta lo que interpreta. Por lo tanto, es importante saber, ¿ya? Y hace tiempo atrás, Fernando Flores con su grupo y con Maturana empezaron a hablar de las teorías de Austin, ¿cierto? Austin tenía unas teorías y Heisenberg otras, ¿cierto? Y sacaron esto que se llama el ciclo básico de coordinación. ¿Qué es este ciclo básico de coordinación entre las personas? Hay una primera fase donde cuando un vendedor quiere, el vendedor del lado de acá, quiere ofrecerle algo a alguien o el cliente quiere pedir algo, tiene que tener 3 cosas claras. Primero, ¿cuál es la preocupación, necesidad, deseo de este caballero vendedor? Segundo, ¿con qué condiciones de satisfacción lo quiere? Y tercero, ¿para cuándo lo quiere? Uno de los grandes problemas que tenemos en venta y en otros estilos de comunicación es que la gente pide sin pedir. No hay un pedido bien hecho. Si yo digo, ¿me puedes traer un café? Y la persona dice, sí. ¿Y por qué no lo trajiste? Claro que puedo traerte un café, pero no me has pedido que te traiga un café. No está claro. O, ¿me puedes traer un café? Y dices, ¿para cuándo? La próxima semana. No, pero lo quiero para la otra semana. Entonces, muchas veces no pedimos las cosas con un trasfondo de lo que llamamos trasfondo de obviedad común. Muchas veces abusamos del trasfondo de obviedad común. Yo entiendo que si te pido un café es para ahora. Asumo que si yo te lo he pedido varias veces es para ahora, o para un minuto más, o es para la reunión.
Entonces, hay un trasfondo de obviedad que se llama, que es común. Cuando yo tengo un pedido que es recurrente y todos los días voy y dejo esto y digo, ¿me lo guardas? Ya sabe qué tiene que guardar, dónde tiene que guardarlo y cómo tiene que guardarlo, porque es recurrente. Cuando es la primera vez que veo a una persona, tengo que decirle, ¿me lo guarda hasta cuándo, cómo y dónde? ¿Ya? Entonces, cuando la gente pide las cosas, no las pide bien. El otro problema es que cuando le pido a alguien, tengo que llegar a un acuerdo con la otra persona. Y la otra persona tiene que saber que se pone de acuerdo conmigo y que entre juntos tenemos un par de promesas. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Yo he escuchado esta queja. Yo lo pedí a todo el mundo y nadie me hizo caso. Ah, ¿y cómo lo pediste? Lo pedí a todos por mail. Ay, ¿te dijeron que sí? No. Entonces no tiene una promesa de nadie. Si tú le pides algo a alguien y ese alguien no te dice si lo puedo hacer para cuando tú querías y como yo lo quería, no hay una promesa. Y mucha gente se escuda detrás de eso, ¿cierto? Además que muchas veces dicen, oye, lo quiero urgente. Peor, urgente, ¿qué urgente? Urgente puede ser 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 10 horas. Es un tiempo indeterminado. Lo que yo tengo de urgente en la cabeza no lo tiene el otro, porque es lo que yo tengo en la cabeza como urgente. Si yo pienso que urgente es, lo quiero para el día de la tarde, y no le digo a la otra persona, me lo puedes tener a las 6, el otro puede pensar que urgente es para mañana, porque no le pusimos tiempo. Entonces es muy importante poner tiempo nuevamente a esa promesa. Finalmente, tenemos el tercer ciclo, que es la declaración de cumplimiento. Nuevamente, cuando alguien termina algo, no le dice al otro, terminé, ¿cierto? Terminé por tu preocupación, terminé a tiempo y terminé con estas condiciones de satisfacción. ¿Y por qué la gente no dice terminé? Básicamente por 2 cosas. Una, para que nos digan, ah, entonces ya que terminaste, haz esto otro. Primera. Segunda, por temor a que digan, ah, que no era así como yo lo quería, y va a tener que corregir. Entonces, espera hasta el último minuto para entregarlo. O más todavía, hay gente que dice, no lo voy a entregar todavía porque van a pensar que me demoré muy poco y por lo tanto van a pensar que es más barato. Entonces, hay consultores que yo he escuchado, yo no entrego los informes hasta la última hora porque si no, si piensan que me demoro poco, me van a pedir descuento porque van a pensar que me uso muy poco tiempo. Entonces, no tiene que ver con eso. ¿Ok? Y la última etapa, que es la que menos hacemos, Chan, se cayó el PPT. Ya en el libro. La última etapa, que es la que menos hacemos, es la de finalmente Declarar satisfacción. declarar satisfacción de que efectivamente está logrado lo que nos pidieron. ¿Ya? En ese logro de satisfacción de lo que está hecho, lo que estábamos pensando que tiene que estar hecho, ahí tiene que estar Esto a veces pasa con los Mac cuando trabajamos con Windows. Ahí va. Entonces, la declaración de satisfacción, que es la última etapa, muchas veces no la hacemos. Y como no la hacemos, nos quedamos pegados ahí y no sabemos si el cliente efectivamente quedó conforme o no quedó conforme. Entonces, aquí estábamos. Vamos a usar para que no se peleen ¿cómo se llaman los grandes de la informática? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un vendedor que pide algo, se le pide a el cliente pide algo a un vendedor, el vendedor le pide operaciones a la producción ejecuta, ¿cierto? Viene de vuelta hasta el cliente y el cliente dice, ah, no es lo que yo quería. Y resulta que es porque a lo mejor el pedido estaba mal hecho aquí. El cliente no pidió bien, hicieron todo lo que... ¡Ay, no era como yo quería! Ahora, ¿qué es peor? Porque ahí es responsabilidad del cliente y si le hicimos firmar, usted, bueno, tiene que pagarlo así como lo pidió. Pero lo que pasa normalmente en las empresas es que el error de pedido se reproduce acá adentro. Entonces, este pide mal lo que pidieron acá y estos fabrican lo que no era y este dice, no es lo que yo quiero. Tiene que hacerlo de nuevo. Y entonces se producen muchos desperdicios en la comunicación. Entonces, cada vez que tenemos estos errores, tenemos desperdicios en comunicación.
Saliendo de la ontología del lenguaje, hay todo un capítulo en el libro atrás sobre la ontología del lenguaje, vamos a una parte que es súper relevante de la venta. Saber cuál es la brecha que tiene el cliente. ¿Qué es lo que es la brecha? La brecha, hasta aquí está lo que tengo satisfecho y aquí es lo que yo me gustaría o tendría para satisfacer mi necesidad o deseo. Es que llena ese espacio entre lo que tengo hoy día y lo que me gustaría tener. En ese espacio tenemos que percibirla, descubrir qué es lo que el cliente necesita. Hay brechas que son latentes y brechas que son reconocidas. Las brechas latentes, que el cliente no sabe que tiene, son las más valiosas, porque si nosotros las descubrimos, las podemos vender bastante bien. ¿Ya? En cambio, las reconocidas, el cliente anda buscando y cotizando, por lo tanto ya está comparando precios. ¿Ok? Cerrar la brecha, saber manejar las objeciones, saber manejar la escucha activa, son cosas que nos van a permitir descubrir las brechas entre los clientes. ¿Ya? Uno se puede hacer un repertorio de objeciones y un vendedor debería salir a la calle preparado, sabiendo todos los tipos de objeciones que puede darle un cliente. ¿Cómo andamos de tiempo? Y cómo manejarla. Y cómo manejarla. Traerla. Todas las objeciones y, ¿sabes? Pues se llama repertorio de objeciones. Todas estas objeciones tengo y todas estas puedo manejar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconocer la brecha de los clientes? Simplemente preguntando. ¿Ok? ¿Y qué pregunto? Necesidades, expectativas, temores, riesgo, presupuesto, tiempo, quién decide, de qué se alejan, a qué se acercan. Todo lo que dijimos en la Odisea. ¿Cierto? Todo eso tenemos que preguntar para saber cuál es la brecha que tiene el cliente y cómo podemos cerrarla. Luego, ¿cómo reconocer la brecha de los clientes? Bueno, hay alguien que está preguntando y hay alguien que está respondiendo. Fíjense que pasa una cosa súper interesante aquí, y aquí se me sale el químico que llevo adentro. Esto igual que la tercera ley de la termodinámica. Claro. ¿Cierto? La de conservación. La energía va donde hay más, donde hay menos. Entonces, ¿dónde está la preocupación del cliente? En la cabeza del cliente. ¿Cierto? Entonces, si el cliente pregunta, ¿su producto funciona? ¿Su producto hace esto? ¿Su producto hace esto otro? Y el cliente está preguntando, el cliente está llevando a la reunión. Y yo no me estoy quedando con nada para darle soluciones. Si yo le pregunto al cliente y el cliente me responde, yo me estoy quedando en mi cabeza con toda la información para poder construir la solución para el cliente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la energía del conocimiento de que el cliente tiene? Está aquí. Yo necesito que pase para acá. ¿Y cómo pasa para allá? Preguntando. ¿Y cómo pregunto? Nuevamente, orientación, diagnóstico, impacto, solución. En la medida en que yo pueda hacer buenas preguntas, voy a sacar de la cabeza de este caballero lo que necesita para satisfacer su preocupación, necesidad o deseo. Las preocupaciones de los clientes van cambiando. Y a veces cuando vamos a ver un cliente, decimos, este cliente necesita lo que yo quiero. Y pasa el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, va cambiando y no nos damos cuenta cómo en el tiempo eso cambia. Entonces muchas veces encontramos un cliente que tiene una necesidad. Y decimos, este es mi cliente, tiene esa necesidad. Perfecto. Luego de un tiempo, vamos a poner un ejemplo simple. Una persona se va a comprar un vehículo, para ejemplificarlo bien simple, o un reloj. Se va a comprar un vehículo y dice, ay, ¿qué necesito? Trasladarme. Ah, pero necesito un 4x4, un 4x2, ¿qué es lo que quiero? ¿Una camioneta? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Ok? Empiezo a buscar. Tengo una necesidad de traslado, ¿ya? Y tengo un presupuesto aproximado de cuánto me cuesta lo que estoy dispuesto a invertir para comprarme ese vehículo. ¿Ok? Esa inversión, ¿cierto? Cuando es una necesidad, ¿cierto? Fíjense que después de un rato esto empieza a bajar esta curva en el nivel de preocupación. ¿Por qué? Porque el cliente en este puede decir ya, no sé qué vehículo, pero después dice ya, 4x2, ya, que sea cabina doble, ya, que sea marca X, y después simplemente dice, ah, me gustaría que fuera tal color. Poco a poco va bajando cuál es su necesidad, la definición de necesidad. Ahora, el presupuesto empieza a bajar en importancia a medida que vitrinean. Se va al Movicenter y dice, ah, qué buena, a ver, y me va a subir el para camioneta es más grande, y me sube esta otra que es distinto. Y muchas veces los vendedores se confunden porque pareciera que el cliente se está probando algo que es más caro que lo que tiene presupuestado. Y es porque la preocupación, cuando estoy definiendo alternativas, no tengo preocupación por el presupuesto, estoy mirando, estoy vitrineando. No hay importancia, no importa tanto. Pero cuando ya tengo la solución en mis manos, ¿cierto?
en evaluar alternativas, estoy buscando que esto me solucione mi ecuación de necesidad de SEO. Y va bajando en el tiempo también. Finalmente, lo que no mucha gente se acuerda es que hay un parámetro que es el riesgo de equivocarme en la compra. Y ese parámetro al principio es 0. ¿Por qué? Porque no tengo definida necesidad. Y a medida que va subiendo en el tiempo, va pasando el tiempo, lo más alto para la persona es el riesgo. ¿Qué tanto me puedo equivocar en la decisión que estoy tomando? Entonces, si se dan cuenta, un vendedor que ve a un cliente, ¿cierto?, en una etapa distinta, puede asumir que tiene preocupaciones distintas. Por lo tanto, hay que estar monitoreando, ¿cierto?, las preocupaciones del cliente. Me pasó hace muchos años atrás que llegué a una empresa donde me preguntaron, oye, ¿usted qué vende? Yo vendo estos equipos de espectroscopía. Ah, qué interesante. Sí, ¿cuáles ha vendido? He vendido a este cliente, este cliente, este cliente. Y dicen, oh, pero ese cliente nosotros le íbamos a vender. ¿Cómo? Sí, nosotros tenemos prospectado para la próxima semana. ¿Cómo? Si no, si ya le vendí, le instalé. Y fue a preguntarle al vendedor, ya estaba vendido hace rato. ¿Por qué? Porque uno de los errores que cometen los vendedores es no hacer seguimiento a sus prospectos y cómo las preocupaciones del cliente van cambiando. ¿Ok? Vamos a dar algunos tips de cierre. Ya, no mucho porque si no nos quedamos aquí todo el resto de la tarde. Pero vamos a dar algunas cosas importantes. Para un negocio que no se ha cerrado, chequeen estas 5 cosas. Cada vez que tengan un negocio que no se haya cerrado, pueden chequear. Si el cliente reconoce una necesidad de SEO. Si no hay necesidad de SEO o preocupación, no tenemos negocio. Segundo, que tenemos una solución viable. Muchas veces reconocemos una necesidad de SEO de un cliente, pero no tenemos una solución viable para él. El valor debe justificar el costo. Que el cliente sepa que el precio es más chico que lo que él lo evalúa. Si el precio es más alto que lo que él, el valor de él, no va a comprar. ¿Ok? Cuarto, tiene que tener una cierta sensación de urgencia. Me gusta, bueno, bonito, pero lo compro otro día. No hay sensación de urgencia. ¿Ya? Y quinto, estar hablando con la persona que corta el queque, con el menomero, dicen los mexicanos, contactarlo con los moldes, depende de cómo lo digamos, ¿ok? Siempre con el que toma la decisión. Y desafortunadamente, muchos vendedores que son poco experimentados no preguntan por el cierre para que no le digan que no, porque le tienen miedo al no. Entonces, si no pregunto por la orden de compra, no me van a decir que no. Ese es el miedo intrínseco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercamiento simple. ¿Estamos listos para cerrar un acuerdo? Listo. La persona te puede decir sí, no. Si te dice que sí, perfecto, tienes cerrado un negocio. Si te dice que no falta. O sea, no hay nada malo en pedir una orden de compra, porque ahí podemos buscar. Ahora, les voy a dar 3 de algunos de los cierres que están en el libro. Durante un cierre hay que permanecer siempre pensando que el cliente quiere cerrar. ¿Ya? Porque cuando tú te mantienes pensando, quieres cerrar, mantienes tu emoción de la presentación en alto. Si el de atrás tiene clara de, me estoy aburriendo, ese de allá está aburrido, no me está pescando, chuta, parece que no quiere, la presentación empieza a bajar y la persona se empieza a desanimar. Por lo tanto, es súper importante mantener la energía en alto cuando uno está haciendo una presentación. Preguntar y cerrar la boca, el primero que habla pierde. Este es un ejercicio súper bueno. Cuando ustedes digan un precio, ustedes dicen, son 8 millones de pesos, y se quedan callados. ¿Y por qué se quedan callados? Porque si no pierden una oportunidad súper valiosa. ¿Qué oportunidad valiosa se pierde? ¿Saben lo que el otro está pensando? Pruébenlo. La mayor parte de la gente que prueba esto, la primera vez se pone nervioso. Dice, 8 millones. Callado. No habla. Dice, parece que no quiere. ¿Qué pasa? Y el vendedor se empieza a adorar y viene y de repente dice, le damos descuento. La persona no quería un descuento. La persona estaba pensando. ¿Y por qué pasa eso? Porque la cabeza del vendedor ya entregó todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que hacer, entregó todo. Y por lo tanto, el que está pensando es el cliente y el vendedor no está pensando nada. Entonces, como no está pensando nada, dice, que voy a decir, el brillo adentro, ¿cierto? Entonces, si en ese minuto se ponen así nerviosos, si quiere. El último pongan la cabeza no se quiere. Quiere. ¿Ok? Puede servir. Pero es importante que cuando el cliente habla, nos pueda decir, está muy caro. Y ahí podemos trabajar con él la objeción. O puede decir, me gustó. O puede decir, se puede pagar con cheque. O puede decir, ¿cuándo lo instala? O puede decir, ¿cómo partimos? Son infinitas posibilidades que tiene el cliente después del precio que te puede decir. Y el problema es que el vendedor se pone nervioso y empieza a hablar.
y ahí mete las 4. ¿Ok? Entonces, cierre de la alternativa. Hay algunos que siempre funcionan. Cuando esté frente a un cliente, no le pregunte, ¿va a querer o no? Porque tenemos 50% de posibilidad de que nos diga o no. Entonces, pregúntele, ¿va a querer rojo, verde o amarillo? Denle opciones. No le pregunten, ¿va a querer? Démosle opciones de escoger entre nuestro producto. ¿Va a querer el azul o el verde? ¿Va a llevar el amarillo o el azul? Y le damos opciones. ¿Ya? Si no tenemos opciones y tenemos un producto único, pongan un producto con un plus, lo que sea, con lo que venga extra. ¿Quieres el solo o con el plus? No, me quiere vender el plus, quiero el solo. O me quiere vender, no, yo quiero con el plus inmediatamente. ¿Ok? Entonces, te damos dos opciones. El cierre Aikido, muy usado para tiendas y otro tipo de cosas. Con este aumentamos en unas tiendas que no voy a nombrar ahora un 30% de las ventas un fin de semana. Que estaban en una clase y dije, empiecen a usar el cierre Aikido este fin de semana y aumentaron las ventas. ¿Cómo es el cierre Aikido? Conteste una pregunta, les hago una pregunta de cierre. Eso nos dijeron en la casa, usted no conteste una pregunta con una pregunta. Bueno, aquí sí se vale. Contestar una pregunta con una pregunta. Porque si la persona dice, oye, ¿me lo puedo llevar en azul? Y entonces le dice, sí. ¿Para regalo? Sí. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Sí. Lo voy a pensar. Le dije a todos que sí. El problema no es del cliente, el problema es del vendedor. Si el cliente dice, ¿lo quiere llevar en azul? Y tú le dices, ¿lo quiere llevar en azul? Y te dice que sí, el negocio está cerrado. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Quiere pagarlo con tarjeta? Y él te dice que sí, el negocio está cerrado. ¿Será posible para regalo? ¿Quiere que se lo envuelva para regalo? Sí, por supuesto. Pase por aquí y cerramos el negocio. ¿Ok? Entonces, hay preguntas que están muy claritas que podemos convertirlas en cierre. Y está el cierre envoltorio, que este es muy usado en consultoría. ¿Ya? Cuando el cliente se demora en tomar la decisión, el cliente no se decide y nadie corta el queque, nos juntamos con el cliente, con los que pueden tomar la decisión, y decimos, mire, ¿saben qué? ¿Les parece que, voy a poner un ejemplo, un rack de computación? Este rack de computación, ¿dónde lo van a instalar? Acá. ¿Vamos a ver dónde? Acá. Perfecto. ¿Y quién lo va a usar? Juanito, llámate a Juanito. Oye, ¿y cómo va a ser este? Y empezamos a trabajar con el cliente como si el negocio estuviera cerrado. Ponemos acuerdo, decimos vamos a seguir la siguiente etapa así, va a llegar tal día, los racks, los vamos a traer de tal forma. Y cuando ya está todo armado, antes de irme le digo, pero no te olvides que hay que mandarme la orden de compra. Sí, ahí la mando. Esto se llama cierre envoltorio. ¿Ya? Es enviar al cliente al futuro para que cierre el negocio. ¿Ya? Y no vamos a entrar en detalle de todas las posibilidades de conciencia, pero es súper importante tener conciencia en la venta. Y Kate Wilber habla de una serie de niveles de conciencia y hay varios autores más que hablan de los niveles de conciencia en la venta. Nosotros tenemos que ir, bueno, Kate Wilber no habla de la venta, yo los toco en el libro y los paso hacia la venta. ¿Qué son los niveles de conciencia? Hay distintos niveles de conciencia. Hay niveles básicos que son súper intuitivos, arcaicos, ¿cierto? Donde el ser humano es solamente ser humano. Por ejemplo, una guagua, ¿cierto? O un ser prehistórico no tiene, es preverbal, no hay venta, porque es muy básico. Luego vamos elevando nuestros niveles de conciencia de quienes sabemos que somos y del impacto que generamos en el mundo. Y hay un nivel que se llama púrpura, ¿ya? Donde lo principal es la seguridad, ¿ya? Y la característica es genocéntrico. Y aquí parte el trueque. Cambio esto, te lo cambio por esto otro, ¿ok? Luego hay un nivel más alto que es el rojo, ¿ya? Que es de poder, donde hay dominación, conquista y sometimiento, muy propio de ciertos periodos de la historia, donde la venta se hace usando de la necesidad y el poder, ¿ya? En el nivel azul, cuando ya vamos elevando nuestro nivel de conciencia, ¿cierto? Que es el orden, la estabilidad, donde la característica es que hay obediencia y culpa en esos niveles de conciencia, la venta se cierra empujando, presionando y manipulando al comprador. Esto es muy típico de la venta agrícola, donde te tratan de presionar para que la gente compre, ¿ya? El nivel naranja, un poquito más alto, según los distintos pensadores de niveles de conciencia,
dicen que el 80 o 70% de la población hoy día está por ahí por el nivel naranja. ¿Ya? Los porcentajes han ido variando porque están medio perdidos esos estudios en algunas partes, pero el resultado, logro y éxito es lo que anda buscando la persona. ¿Ya? El exitismo, el lograr las cosas, el logro personal. Y hablamos de un mundo mecanicista y todavía nos encontramos gente hablando de que hay que apretar la tuerca, hay que citar esto para que funcione, hay que apalancar las cosas. ¿Han escuchado eso? Bueno, muchos nos movemos así en un mundo mecanicista. Taylor y Fayol, que son los que finalmente desarrollaron la teoría de Ford, que lo hizo exitoso, hablaban de esto y todavía seguimos hablando de eso. Y resulta que tenemos que saltar de nivel de conciencia a un nivel de conciencia un poquito más verde, que es comunitario, donde somos parte de una comunidad, donde somos parte del medio ambiente, donde entendemos que se busca la pertenencia. Hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma y se hace cargo de un otro que es el cliente en su entorno. Y aquí está el ganar-ganar. Todos ganamos. Un nivel más alto de conciencia. El nivel más alto de conciencia al cual podemos llegar en las ventas es el amarillo, que es el integrativo, donde la venta se hace cargo de un cliente que está en incertidumbre, igual que yo. Igual como estamos nosotros en incertidumbre, el cliente está en incertidumbre. Y todos vivimos en una incertidumbre que siempre ha sido y que antes no veíamos. Y ahora, post pandemia, sabemos que existe esa incertidumbre. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa incertidumbre, somos capaces de vivir en esa incertidumbre y somos capaces de entender que nuestro cliente también está en incertidumbre, ahí podemos tener una venta de más alta conciencia. Y hay otro nivel de conciencia, que no, donde tampoco hay venta, donde ya hemos logrado todo y hay una unicidad donde no hay nada que satisfacer porque está todo satisfecho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las ventas han cambiado en estos tiempos? Han cambiado mucho porque el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Y los niveles de conciencia también están cambiando. Y nosotros estamos cambiando permanentemente. ¿Ya? ¿Qué nos depara el futuro? Nos depara muchas cosas buenas y también nos depara ¿cómo se llama? Un futuro importante para la gente que trabajamos en venta. ¿Y cómo podemos prepararnos para los tiempos de incertidumbre? Elevando nuestros niveles de conciencia. Asegurándonos de saber vivir en incertidumbre. Saber que podemos vivir en la incertidumbre y que no pasa nada, que no nos vamos a morir porque estemos en temas de incertidumbre. Muchas gracias. Les voy a dar unas palabras al final a don Hugo Sagredo, que escribió el último apéndice del libro que tiene que ver con neurociencia, que también está muy interesante. Así que, Hugo, para que cierres la presentación. Bravo. Hola, buenas tardes. Yo sé que a esta hora ya están bastante agotados. Solamente quiero agradecer primero que nada a Juan José, que me ha invitado a dar algunas palabras. La verdad que no sé qué mérito vio en mí para que yo viniera a dar algunas palabras respecto a su libro. Yo estudié ingeniería comercial, hoy día soy docente en la Universidad Católica de Valparaíso, en el área de negocios, emprendimiento. Y hay varias cosas que me han llamado la atención. Bueno, yo partí en ventas. Mis dos primeros años fueron de vendedor, de maletín y hablando calle, como eso. Tuve la fortuna sí de conocer personas que te decían la venta profesional, porque tenían muchos prejuicios, como ustedes dicen, que el vendedor es el que te presiona, el que usa técnica, ¿no es cierto?, casi de manipulación. Después, con el correr del tiempo, bueno, fui tomando otras funciones, pero siempre me llevaba al mundo comercial. Y cuando conocí a Juan José, ya que hay algunas características, me llamó la atención que él tenía un lenguaje muy parecido al que yo conocía, porque yo lo fui después mezclando con neurociencia, que es lo que me dedico hoy día. Y quiero empezar porque ustedes lo han visto, Juan José, según mi filosofía de vida, él es un frontal derecho, por eso que es creativo, disperso, y un día él nos comparte un link. Los que pertenecen a acá, voy a estar en la radio Amanda, en una entrevista, y yo lo escucho, y empieza a hablar de vender con conciencia. Y yo escuché eso y dije, pero esto va a espantar a la gente, ¿sí? Porque ¿qué le pasó con conciencia? Se transformó en Paulo Coelho, que estaba hablando de conciencia en la venta, y hablaba con una convicción tremenda. Yo que lo recomiendo de verdad el libro.
yo leí la primera versión, la segunda ya también ahí estuve algo viendo, pero la venta es algo súper complejo. Complejo no porque sea difícil de entender, y yo creo que el gran aporte que hace Juan José en su libro es que trata, ¿cierto?, de estandarizar esta información. Y como siempre yo lo enseño, nosotros aprendemos con la práctica, es decir, este conocimiento es súper potente, pero anímense a ponerlo en práctica. Es la única forma que aprendemos, no hay otra. Nosotros tenemos una deformación del siglo XX que nos enseñaron que tenemos que coleccionar cartones y títulos, ¿no es cierto?, porque los papás nos hacían eso. Yo creo que a todos los que estamos acá, alguna vez los papás nos dijeron, oye, estudia, porque yo lo único que te puedo dejar en herencia es la educación, ¿no es cierto?, el cartón. Bueno, en el siglo XXI eso ya está, le digo, eso obsoleto, es un tema que yo estudio bastante en la universidad. Estamos rodeados de la inteligencia artificial y lo que nos va a proteger, entre comillas, en este siglo XXI, son habilidades como las que plantea acá Juan José. Pero son habilidades, es decir, una habilidad, un campeonato de vista que es conocimiento puesto en práctica. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a absorber información, pero no ponerla en práctica. Así que es un bonito desafío. Yo quiero felicitar a Juan José porque además escribir un libro requiere mucha perseverancia. Yo lo que le reconozco es súper perseverante y le da, y le da, y le da, y eso es fundamental hoy día, ¿no es cierto? Nuevamente hago el alcance en este siglo XXI. Así que te felicito, amigo, realmente un esfuerzo, un mérito, y este libro está mucho más completo que el anterior. Toca temas súper interesantes y bien disruptivos, porque Juan José es disruptivo, ya se dieron cuenta. Es una persona que corre el límite, que se atreve a hablar, y eso yo lo... se atreve a postular cosas distintas, y eso es súper meritorio, sobre todo en este siglo, diferenciarse por eso. Muchas gracias. Sí, un par de preguntas que puedan haber salido del público y agradecer a Edición Digital que publicó el libro, a nuestro editor también. Un aplauso para él. No sé si tenemos